un último momento que tiene que ver con otra situación, tiene que ver con el mundo Wanda y es un último momento de Angie. Contanos, Angie, ¿qué está pasando? Bueno, tiene que ver con las famosas multas que siempre preguntamos si Wanda tiene que pagar o no por hablar de Icardi y de las hijas. Sí. La realidad es que cada vez que se exponía a las hijas en los medios de comunicación, se hacía una denuncia. Esas denuncias eran apeladas por el lado de Wanda y hay 3 multas que quedaron firmes. Ok. Para que ustedes se den una idea, la primera multa que quedó firme fue de aquel programa al que fue Wanda con Susana Jiménez. Sí. Esa es la primera multa que quedó firme por 10 millones de pesos. Pero espera, ¿eso es una multa por qué? Porque Mauro Icardi, refrescame que no me acuerdo. Por Mauro hablar, Icardi- el juez había dicho que no se podía hablar de las hijas, Sí. no se podía exponer a las hijas y no se podía hablar de ¿Qué hay Mauro una Icardi. cautelar? Eso fue el año Claro, pasado. eso fue el año pasado, para que Diciembre. se den cuenta la velocidad. Las otras 2 tienen un monto de 50 millones de pesos. Las que vienen después, si no son apeladas y son aprobadas, las va a tener que pagar una a una. Caro preguntaba, ¿te acuerdas que vos preguntabas, bueno, ¿qué pasa con esas multas? Claro, estaban muy lenta el proceso porque eran apeladas Claro, por y ahora, Wanda. perdón, ¿qué es lo que cambió? Que están firmes. Que No, quedan no, firmes. Que quedan firmes. Y son- las tiene que pagar. ¿Qué sucede si no las paga? Las tiene que pagar, la van a embargar si no La van a embargar. La van a embargar. Y La esta van vez- a embargar ok. si no paga. Y no solamente tiene que pagar eso, sino que también tiene que pagar los intereses. ¿Qué monto Entonces, es? Para entender. son 110 millones de pesos. En Entre dólares las tres. vendría a ser. Entre las 3. En dólares vendría a ser. son más o menos 76.000 dólares, que si nos ponemos a pensar en la cuota alimentaria que adeuda Mauro Icardi sería la mitad. Bueno, igual son dos cosas distintas. Son 2 cosas Por un distintas. lado bueno, están las pero multas estamos que hablando tiene de montos, que ¿no? pagar Wanda y por otro lado son la cuota Son dos alimentaria cosas de distintas. ¿Y a Mauro. dónde va el dinero? de las Al multas? Hospital Al Gutiérrez. Hospital Ah, Hospital ok. Gutiérrez, Eso iba a bueno. decir, no es que va a Mauro, sino No, que va no, a no, la- Entonces, Van al Hospital repetí el Gutiérrez. monto, ¿cuánto es lo que tiene que pagar de multas? Wanda debe 110 millones de pesos por las multas de haber hablado o expuesto a sus hijas. Son las 3 primeras. Estamos hablando de la primera de 10 millones de pesos por haber estado en lo de Susana Jiménez y las otras 2 de 50 millones cada una, respectivamente. Esa nota de Susana fue el 2 de diciembre del año 2024, donde ya Susana Jiménez le preguntaba a una Wanda que estaba distanciada de Icardi lo que estaba atravesando en ese momento. Fue en el estudio de Telefe, para que entendamos un No, poco. fue 2 que veces hace ella el poquito. año pasado. Fue 2 veces, pero esa nota, lo que vos estás haciendo mención, ya tiene que ver con una situación de separación Claro. de ellos. Sí, totalmente. Claro, ella el año pasado, cuando va lo de Susana, va 2 veces. En una va a contar. ¿Se acuerdan que ella se había enojado con Elegante? Porque Sí. Elegante había confirmado que habían salido y Wanda. Esto pasó el año pasado, chicos. Parece que fue hace 100.000 años, pero fue el año pasado. Que Wanda estaba intentando volver con Mauro Exacto. el año pasado, cuando se sienta la primera vez en el living de Susana. Que ella lo cuenta, estamos tratando de recomponer la relación. Y después vuelve a los meses Cuando y ahí ya- es donde cuenta, ya separada, toda esta situación. Y ahí por eso la dice que hacía multa. Claro, cuando- 3 años que estaba con Con Elegante, todo, sí, todo rarísimo. mentira. Pero lo bueno es que Eh, ahora sí tiene que pagar. Y esta ahora plata está sí. bien que vaya a un hospital, ¿no? Porque siempre se hablaba, se amagaba, lo preguntábamos acá muchas veces. ¿Esa plata No, alguna vez la van a igualmente, pagar? si hubiese sido Icardi, también es un tema Sí, de ellos. totalmente. Ellos deciden donarlo, pero el otro también es válido. También es Bueno, válido. pero es muy, a ver, digo, lo que veníamos planteando era que era muy injusto porque del otro lado no se podía subir Exacto. nada y pensábamos, bueno, no hay justicia y claramente sí hay justicia, es lenta, pero hay justicia y lo va a tener que pagar. Y también siguen diferentes multas que están en la justicia, que están siendo apeladas, pero que con este antecedente probablemente se las cobren. Pero Wanda había desafiado en ese momento. Mirá, ¿Verdad acá que está ella la- decía, yo voy a hablar, no me importa si tengo que pagar? ¿Momento para ver lo que dijo Wanda cuando fue a lo de Susana? ¿Tenemos, Belu? Porque ahí estamos viendo las imágenes. ¿Podemos verlo? Porque, digamos, si por esta situación la están multando hoy a Wanda, para recordar qué contaba Wanda. A ver, veámoslo. Tranquila que la tuve regalada y no le di bola. Imagínate si la voy a volver a buscar. Bueno, ya está. Ja, 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 largo. Yo, cállate. Yo regalado nada. Más. Bueno, la vamos a saludar para sellar esto y lo primero que le digo es, China, le digo, yo estoy bien. Le digo, vos estás bien, ya está. Le digo, bajemos nosotras un cambio. Sí, obvio. Me dijo, somos gente grande, a mí no me interesa Mauro. Me dijo, no me interesa para nada, ya fue, no tengo nada con él. Y le dije, bueno, te voy a pedir que con Elian tampoco, algo así fue. Sí. Me dice, no, mis amigas... Por las dudas. Eso fue por las dudas. Por las dudas. Si vos estás acá,
mostrándote a una mesa de la persona a la que le causaste tanto daño. Me tenés a mí del otro lado. Yo hace 3 años que si llego a un lugar y te veo me voy, pero no por mí. Porque tengo un grupo de 10 amigas que donde te ven, lo que te hizo Pampita es poco, te matan. Yo en un momento pensé que era personal y después dije, no, se lo hizo a tantas mujeres que ya ni siquiera me lo tomo personal. No es algo que me hizo a mí Qué sola. raro, ¿no? Qué raro, qué forma de ser rara. Bueno, confirmada esta noticia de último momento de Angie Malviani que Wanda va a tener que pagar 110 millones de pesos por esta entrevista, que es el disparador también de varios conflictos y otras cosas más. Por esta en particular son 10 millones de pesos. Recordemos que a medida que iban escalando estas irregularidades, que iba llevándose adelante lo que el juez había dicho, le empezaron a aumentar el monto para decir, che, flaca, no respetás. ¿Ella ¿Le habían pagado por hacer esta entrevista en su Creo que momento o no? No, a ella no. Le habían pagado Pampita a sí que le habían fue el que pagado, se quedó con las ganas, Susana, de que dijera algo. Porque Estaba indignada. estaba indignadísima. Yo en esa Pero época esto hablaba un habían montón sido... con Wanda. Wanda en realidad fue una entrevista previa. Claro, No había, estamos diciendo. no había ido muy a fondo. No, porque estaba Después ella volvimos volviendo a con hablar Mauro. y Claro, le estaban dije, ahí. después vino la entrevista de Pampita y Pampita fue como bastante, no dio mucho título, ¿se Sí. acuerdan que fue muy criticada y sí, Sí. le pagaron? Y le dije a Wanda, vos tenés que sentarte en el living de Susana de vuelta y no dar una entrevista tibia, tenés que contar todo. Ahí me Pero están... eso fue post-Gardiner, digo. Sí, Por- sí, por por eso, eso, pero después de ella Gardner. había Fueron ido con diferencia. O sea que por tu 15 culpa va a tener que días. pagar la... No, por mi culpa no, yo solo le La dije multa. que fuera y contara, porque yo sentía que había un montón de cosas que no estaba Pero contando. Pochi, que no en estaba la siendo anterior clara. había mentido en todo. Había dicho que estaba muy bien con Icardi, que con Elegante no había pasado absolutamente nada, que era la prensa Bueno, que hablaba. sí. Y Susana se quedaba así como Mirá. diciendo, pero qué fantasía me están Pero por eso te vendiendo. estoy Y a los diciendo. 15 días fue y dijo absolutamente todo lo Pero contrario. por eso te estoy diciendo.